seguimos. La segunda parte de esa frase que ha puesto por escrito Ignacio de la idea Antioquía, de antes, ellos no entraban en conflicto. No entraban en conflicto. Creían tanto una cosa como, en segundo lugar, creían que la salvación era justificada por la fe, lo que siempre se ha sabido y ha enseñado casi todo el mundo, menos Pelagio. Estaba pelado. Pelagio estaba pelado. Pero todo el mundo siempre ha creído que la salvación es justificada por la fe, sí, por gracia. La salvación es gratis, gratuita. Nadie puede autosalvarse. Nadie puede ir a la cruz y hacer lo que hizo Jesús. Nadie. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y Él cargó la sentencia que había, que era muerte eterna. De eso ya hemos hablado en los vídeos. Entonces, eso fue así. Bueno, sí, lo que decía. Entonces Ignacio leyó esto y entonces lo puso por escrito. No entró en esa especulación, en la elaboración de conceptos periféricos, ¿no? Bueno, pero como quien diría hoy en día que lo dicen, bueno, ya lo decían allí en el siglo II, III, es Dios, pero es que no, Ignacio no dijo si era un Dios mayor o menor. Pues vamos a empezar a verlo. Y entonces empezaron a especular, empezaron a idear, empezaron a elaborar conceptos, ¿no? Y empezaron a buscar dentro de ese tema en todo el mundo doctrinal de antes y de después, y a también filosofar y a aceptar conceptos filosóficos de la filosofía para meter ahí en eso del Dios menor, pues esa doctrina. Pero los padres de la iglesia, que pertenecen a la ortodoxia católica no católica romana, católico significa universal, la iglesia que los apóstoles dejaron en aquellos primeros siglos, con una doctrina apostólica, eso es católico, y que estaba esparcida por todo el imperio romano. Por eso es católico, porque es universal en toda la tierra. Y es ortodoxa porque es la que dejaron los apóstoles. Bueno, pues los apóstoles, con esa doctrina, ese fundamento apostólico, ortodoxo, y católico, que era lo que estaba en todas las iglesias apostólicas y de los obispos que vinieron después de ellos, sí, después de ellos, pues ellos creían en la deidad de Jesús y no se preguntaron, hasta que llegaron algunos que sí lo hicieron, no se preguntaron si, caramba, Ignacio y Justino Mártir o Bernabé o Clemente dicen que Jesús es Dios, pero no nos aclaran qué clase de Dios es, pues vamos a hacerlo nosotros. Pues a mí me parece que es un Dios que no es de la misma sustancia que el Padre. Entonces eso no es Dios, amigo. Usted no se ha leído Juan 1, entre otros. Usted no ha leído Filipenses 2.9, Colosenses 2.9, y no ha leído Filipenses 2, del 5, 6 en adelante, donde se dice que es de la misma naturaleza, Él siendo igual a Dios. No lo ha leído, no le hace caso. Usted quiere profundizar más y crear una doctrina nueva. Hombre, es que yo no puedo creer que Jesús sea Dios en el mismo sentido que lo es el Padre, pero esa es una opinión suya. Usted está creando un problema que los apóstoles no crearon. No lo crearon ni los apóstoles ni los padres apostólicos. Eso lo está creando usted. Y le van a creer. Y el problema es que una manzana podrida pudre a las demás y no a la inversa. Entonces no empezaron Ignacio y otros a cuestionar la deidad de Jesús, que sí que se va a hacer, lo va a hacer un obispo, Arrio, ya lo sabemos. Hace décadas, más de 3, que lo sabemos. En realidad, en cuanto al arrianismo, no existe un arrianismo puro, porque bueno, Arrio formuló su hipótesis, ¿no? De que Jesús tuvo principio, Jesús no era Dios como Dios el Padre y no tenía la misma sustancia del Padre, pero después surgieron otras teorías, ¿no? Otras teorías que decían que sí era de la misma sustancia, pero no semejante. Cosas así. Ya empezaron a especular, ya empezaron a elaborar conceptos, ya empezaron a idear, elucubrar, ¿no? Y eso son herejías, claro, nacieron dentro del cristianismo, no fuera, ¿no? Las herejías están siempre están dentro de la iglesia, no fuera, señores. Los ateos no van a crear herejías. Los ateos están fuera de la iglesia. Los ateos pueden
o los que son creyentes pero que no quieren nada con Dios ni con el Señor, también los hay, a miles. Personas que creen, que saben de la existencia de Dios y saben que hubo un hombre que se llamó Jesús, pero ellos no están interesados en seguir a Jesús. Ellos no van a elaborar ninguna herejía. Somos nosotros los de dentro, los que estamos dentro. Y en la iglesia ya primitiva, a personas como Arrio, ya que no es apostólico, no es contemporáneo de Ignacio, ni de Bernabé, sino que vino un poquito, un par de décadas más tarde, pues formuló esa teoría y la metió dentro de la iglesia. ¿Sí? Una herejía tremenda, quitarle la deidad a Jesús, quitarle la deidad auténtica de Jesús, deidad, decir que no es Dios, como lo es Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo, es cerrarse las puertas del reino, porque entonces usted no tiene un Salvador que sea Dios. Y ese es uno de los requisitos, según el Nuevo Testamento, como ya hemos puesto en los vídeos, es uno de los requisitos para entrar en el reino. Si tu fe, el contenido de tu fe salva, y uno de los últimos que pusimos y subimos es: lo que digas de María afectará tu salvación. Porque resulta que el mismo Ignacio, como van a ser otros más, también afirmó y repitió, se volvió repetitivo, que hoy en día no se pueden decir las cosas más de 2 o 3 veces, porque se molestan, pobrecitos, entran en conflicto. Y entonces, Ignacio de Antioquía lo afirmó, lo repitió y lo reafirmó una y otra vez, que Jesús era del linaje de David y hijo del Espíritu Santo. Del linaje de David, es decir, María, y del Espíritu Santo. Y eso va a ser una frase constante en todas las cartas, casi todas, de Ignacio, así como de los otros padres apostólicos, porque para ir en contra de las herejías cristianas que estaban allí, como la que mencioné anteriormente, de que había ya allí en el siglo III, IV, personas como Arrio que le quitaron a Jesús su deidad. Sí. Bueno, convertirlo en un ángel hubo que esperar al siglo XIX. Eso no lo dijo nadie en la historia. Lo dijo una persona, yo no sé quién sería el que dijo, pero no Miguel, Gabriel. Uno por allí, un despistado. Siempre hay de todo en la obra. Pero fue uno, y fue una cosa, fue como una afirmación, no se formó allí con el ángel Gabriel. Sí, bueno, esa persona que dijo eso, no sé si fue Orígenes, no creo. Sí. Bueno, para verlo como un arcángel o un ángel dentro del cristianismo, en forma masiva, y dentro de una denominación, dentro de un sistema, una doctrina sistemática, claro, teología sistemática, hay que esperar al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, alguien dijo que no, el arcángel Miguel, imagínense, la deidad mezclada con la deidad, la naturaleza, sí, bueno, la naturaleza angelical mezclado con la deidad, mezclada con la humana. Bueno, pues esto lo digo para decirles que siempre hubo alguien que metió alguna herejía. Grave, muy grave. Decir eso no te salva. No te puede salvar un medio Dios. O no te puede, un Dios menor, como dicen, ¿no? No te puede salvar un medio Dios. Para empezar, que es un concepto que va contra el mismo, es un anacronismo. Porque el concepto de Dios es que Dios es el absoluto. Ahora, si es un Dios menor, ¿cómo es absoluto? Pues tendrán que crear ellos sus propios diccionarios. Claro, y la gente creerlo. La gente creerlo. Bueno, pues... Bueno, hay un documento muy conocido que es la Didache o la Didache, como lo quieran llamar ustedes. Y la Didache también lo dice. Vamos a verlo. Por cierto, que este documento, la Didache, ha sido... Lo digo porque siempre dicen que todo esto lo han hecho los curas, o lo han hecho los griegos, dicen. Sí, sí. Bueno, pero este es un documento traducido del idioma original al inglés y al castellano por una persona que no es ni católica, ni evangélica, ni protestante. Bueno, y eso es, ¿no? Este documento de la Didache que tenemos aquí
Es un documento muy antiguo. Ha estado fechado entre el año 60 antes de la destrucción del templo de Jerusalén y el año 80, 90. Otros lo han fijado como muy tarde, un documento del año 160. Bueno, que refleja la Didache, que era, por un tiempo fue canónico. Lo que pasa es que después no se sabía exactamente quién había sido el autor, y como no se sabía con exactitud, pues se quitó del canon. No tiene nada malo, todo lo que tiene es bíblico. Muy bien. Y este documento, la Didache, se encarga de advertir lo que la Biblia dice. Son enseñanzas de los apóstoles, que quedaron allí como un documento para legislar en la iglesia. Pero claro, contiene doctrina. Y vamos, como decía antes, fue traducido por Lightfoot, que era anglicano. J.B. Lightfoot no es protestante, aunque muchos dicen que era protestante, no, es anglicano. Él lo tradujo, o sea, no tiene nada de católico, ni de cura, ni de evangélico, ni de calvinista, ni de presbiteriano. Pero él lo tradujo. Y lo que tradujo, pues es bíblico. ¿No? Y él dice textualmente, la Didache, en un punto, vamos a ver solo ese punto, dice: vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas. ¿De dónde sacó eso? Pues, de las vírgenes, de Lucas 12, Mateo 25, Mateo 24 también, está allí. Y entonces dice: no se apaguen vuestras linternas, vuestras lámparas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis a la hora en que va a venir el Señor. Reunidos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas. Claro que parece que fuese el versículo. No, este no es el versículo, sino que la Didache cita el versículo y añade eso, pone eso. Reunidos con frecuencia. Bueno, eso está en Hebreos 10. Reunidos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Eso está en Hebreos 6, eso está en Primera de Pedro, eso está en Mateo 6, 7, bueno, etcétera. Bueno, aquí también tenemos a Clemente, ¿no? A ver, vamos a encuadrar lo que él dijo, Clemente. Bueno, Clemente también advierte sobre el peligro de perder la salvación. Bueno, aquí la persona que pone el documento habla de perder, pero no, en el sentido de que se deja de alcanzar. La salvación no se pierde, tú la dejas de alcanzar porque no la cuidaste. Lo que recibiste gratuitamente no lo cuidaste. ¿Por qué? Porque no crees en los mandamientos, en la ley. Por lo que advierte que para salvarse hay que perseverar hasta el fin. Bueno, perseverar es un vocablo que parece mucho, ¿no? Y hasta el fin lo usa mucho Pablo, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Llevando una conducta digna de Dios y obedeciendo los mandamientos, claro. Vamos a leer textualmente lo que dice el griego de Clemente, el documento de él. Dice: vigilad, carísimos, no sea que sus beneficios, que son muchos, se conviertan para nosotros en motivo de condenación. Claro. ¿Cómo lo sabe? Por la Biblia, porque la leía. Fue contemporáneo de los apóstoles, ¿sí? Caso de no hacer en toda concordia, llevando conducta digna de él, lo que es bueno y agradable en su presencia. Dice: en efecto, en alguna parte de la Escritura, el Espíritu del Señor es lámpara. Es lámpara, ¿sí? Sí, es lámpara, la lámpara de las vírgenes. Escudriñad los escondrijos del vientre. Bueno, consideremos cuán cerca de nosotros está y cómo no se le oculta uno solo de nuestros pensamientos. A Dios no se le oculta nada, ni propósito que concibamos. Justo es Dios. Por eso, o mejor dicho, por ende, que no desertemos del puesto que su voluntad nos ha designado. Sí, Señor. Está dicho. Nótese que el texto anterior, Clemente reconoce que se puede caer del estado de gracia y condenarse, a diferencia de la doctrina salvo siempre salvo, claro. Bueno, vamos a quitar estas flechas para poder seguir. Las quitamos y seguimos un poco más abajo. Seguimos con Clemente, pero vamos a ir directo
a algo que él dijo aquí. Porque Dios vive. Y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y también la fe y la esperanza de los elegidos. Claro, ellos se consideraban elegidos, pero no por eso iban a enseñar que estaban garantizados, porque la Biblia no lo enseña. Que solo el que en espíritu de humildad y perseverante modestia cumpliere sin volver atrás, ¿para qué lo dice? Las justificaciones y mandamientos.